Era el fin de la Guerra Fría. La ex Unión Soviética había perdido gran parte de su influencia sobre Oriente y el este de Europa, además de entrar en una importante crisis económica y social. Atrás quedaron aquellos años dorados donde la industria militar soviética competía a la par del gigante estadounidense, y solamente se dedicaban a acabar los proyectos inconclusos de su era dorada, cosa que provocó un gran retraso tecnológico. A diferencia de sus pares, y uno de sus socios más importantes en el ámbito militar, comenzaría a crecer vertiginosamente. Estoy hablando de la poderosa República Popular China, que ha tenido un crecimiento enorme en ámbitos sociales, económicos y lo que hoy nos compete en el ámbito militar. Yo soy Pablo y bienvenido a un nuevo video de CIB de Tropas. Para entrar un poco en contexto, la industria armamentística china durante su era moderna y contemporánea a la Unión Soviética generalmente se dedicaba a fabricar material ruso bajo licencia con algunas modificaciones, o de plano simplemente copiar los diseños. Y esto trajo muchos roces entre ambas potencias, y debido a esto la URSS o Rusia puso varias restricciones, provocando indirectamente un aumento en la velocidad del desarrollo de la tecnología china. Y en el ámbito aéreo tenemos algunos ejemplos. China opera el famosísimo caza soviético Sukhoi 27, adquirido directamente de Rusia. Ambas potencias llegaron a un acuerdo de fabricar una versión bajo licencia en el año 1995, denominada Shenyang J-11. Bajo los términos del contrato, las aeronaves serían equipadas con aviónica, radares y motores provenientes de Rusia, llegando a una producción de 200 unidades, pero este contrato se vio interrumpido en el año 2006, llegándose a producir solamente alrededor de 100 unidades, pero se presume que esto fue debido a que Rusia descubrió que China estaba utilizando la ingeniería inversa para robar su tecnología, y desarrollar su propia versión denominada J-11B, con componentes pirateados, por así decirlo, de los cazas rusos. Por su parte, China desmintió el caso, argumentando que los Sukhoi 27 simplemente no satisfacían las necesidades de su fuerza aérea, pero al mismo tiempo comenzaría a aumentar la producción del J-11 de una forma un tanto irregular, hasta llegar a las 400 unidades, de las cuales la mayoría fue con tecnología robada a Rusia, mezclada con componentes soviéticos, además de ser mejorada para ser polivalente. Pero esta práctica se repetiría a lo largo del tiempo. Con la llegada del siglo XXI y la masificación del Internet, de mano con la digitalización de cientos de bases de datos, existirían cada vez más frecuentes casos de espionaje industrial y hackeo a grandes corporaciones militares o de defensa. Y esto ya se ha visto tanto en entes orientales como occidentales y asimismo rusos. Pero este espionaje ha dado sus frutos, ahorrando décadas de investigación y testeo, haciendo que su producción sea mucho más eficiente y barata, pero acompañada de muchas polémicas y desconfianza. Si Occidente tiene al C-17 Globemaster, China tiene al Xi'an I-20. Si tienen al Black Hawk, ellos tienen al Harbin Z-20. Si tienen al clásico Humvee, China tiene al Dongfeng EQ-2050, teniendo una inspiración por lo menos curiosa. Pero Oriente no se queda atrás. Si Rusia tiene al caza naval Sukhoi Su-33, China tiene al J-15, nacido también de una forma un tanto irregular. Si Rusia tiene al clásico BMP-1, China tiene al tipo 86, y así sucesivamente con cientos de modelos. Hasta acá puede ser comprensible en mayor o menor medida, ya que es material con décadas en servicio y en el mercado, pero es acá cuando hay un punto de inflexión en los límites de esta práctica. Uno de sus mayores éxitos contemporáneos es el cazabombardero Chengdu J-10, que a simple vista puede parecer un caza cualquiera, pero si lo miramos con atención, tiene cierta similitud con el caza estadounidense F-16 Fighting Falcon, y esto no es una simple coincidencia. Desde los años 80, China manejó la posibilidad de crear un caza de fabricación propia con tecnología autóctona, para combatir aeronaves similares al F-16 y al Mirage 2000, pero este proyecto fue llevado muchos años en secreto, y hasta el día de hoy, la mayoría de lo que se conoce es en base principalmente a conjeturas y especulaciones, pero existe la certeza de que no comenzó a materializarse hasta el año 86, y hay un país que dio acceso a tecnología clave para su desarrollo, nada más y nada menos que el gigante militar Israel, el cual brindó la tecnología, por así decirlo, y recursos claves para su desarrollo en base a su proyecto cancelado, el IAI Lavi, el cual tiene una gran similitud con el F-16, al menos en su diseño. Pero para este punto, Israel aún no contaba con su flota de F-16 puro, por lo cual parte de su desarrollo es secreto, y se basa en especulaciones, por lo cual esta información debe ser tomada con mucha cautela. Finalmente, el J-10 sería acabado y puesto en servicio en el año 2005, tras décadas de un altísimo secretismo en su desarrollo, y gozaría de ser el caza más avanzado y capaz del ejército chino, siendo un total éxito en capacidades, que posteriormente sería exportado a Pakistán, uno de los socios militares más importantes de China, pero al parecer, este sería la piedra angular para el desarrollo de futuras aeronaves. El desarrollo y el éxito del J-10 posicionaron a China como un país productor de tecnología militar, pese a que también utilizaba temporalmente componentes extranjeros,
Pero el siguiente anuncio de China fue una total sorpresa, ya que tan solo 5 años después de la incorporación del J-10, se anunciaría un proyecto de un caza de quinta generación con capacidades furtivas, algo que sería una gran sorpresa debido a lo que se creía de la industria aeroespacial china, ya que se esperaba que siguiera explorando la cuarta generación, más si tomamos en cuenta que el J-10 fue puesto en servicio al mismo tiempo que el F-22 Raptor, uno de los cazas más avanzados y caros que existen, perteneciente a la quinta generación, es decir, con capacidades muy lejanas a uno de cuarta. Su anuncio fue una total sorpresa. Sin embargo, el espionaje occidental sabía de la existencia de este proyecto, o al menos que existía la intención desde mediados de los años 2000. Y aún sabiendo esto, con la velocidad a la que se llevó a cabo y se materializó, fue mucho menor a lo esperado, pero no todo podía ser tan bueno como se esperaba, ya que esta velocidad de avance era algo sospechosa. Sus prototipos fueron diseñados muy rápidos, y aún más rápido fue su perfeccionamiento, ya que tan solo en 6 años desde su primer vuelo en el año 2011, y tras un sinfín de cambios, desde varios motores hasta sus alerones, finalmente en el año 2017, el Chengdu J-20 sería anunciado como terminado, y pasaría a estar en servicio, y sobre todo, entraría luego en un importante proceso de producción masiva. Pero su capacidad de ser de quinta generación, desde un inicio fue puesta en duda, primeramente porque India aseguró detectarlo con radares convencionales, ya que utilizaban los motores rusos Saturn AL-31, los cuales claramente presentan un inconveniente, pero rápidamente fueron corregidos y reemplazados por los motores Xi'an WS-10, que utilizan mayormente, pero pronto se anunció que estos motores serían reemplazados por los Xi'an WS-15, siendo un motor más eficiente, poderoso y sobre todo furtivo. Sin embargo, aún no están fuera de la etapa de pruebas, y siguen en desarrollo, pero esto no quiere decir que los profesionales le resten capacidades, pues son capaces de llevar al J-20 a 2 veces la velocidad del sonido, darle una gran maniobrabilidad y aguantar su altísimo techo de vuelo de 20.000 metros, pero todos estos avances siguen pareciendo muy sospechosos. Y este cuestionamiento tiene sus argumentos, ya que se le acusó a China de robar información a otros países por medio de hackeos, piratería e infiltración, y no es un secreto la brecha de seguridad que existió en décadas pasadas, lo que habría dado acceso a miles de documentos e inteligencia para desarrollar esta aeronave, y no solamente del F-35 o el F-22, sino que otra aeronave bastante poco conocida, y no, tampoco es el Sukhoi 57, sino un proyecto soviético cancelado denominado Proyecto MiG 1.44. El proyecto MiG 1.44 fue un desarrollo bastante más antiguo, ya que se comenzó a desarrollar como respuesta al desarrollo del proyecto F-22, y si bien llegó a una etapa muy temprana de desarrollo, solo con un par de prototipos, su diseño comparte una gran similitud con el J-20 que tenemos hoy en día, y podríamos llegar a la conjetura de que este nuevo caza chino es una especie de amalgama de muchos cazas y proyectos de quinta generación, ya que presentan muchas similitudes estéticas y técnicas ante los antes mencionados, pero conozcamos un poco de sus capacidades de combate. Lo que más llama la atención al mirar su ficha es que no presenta ningún cañón de forma integral, por lo que se puede asumir que no se pensó para combates cercanos, pero sí puede llevar 4 misiles de largo alcance en su bahía interna, además de 2 de combate cercano en sus bahías laterales, e incluso se la ha visto con pilones para combustible externo, por lo cual no es loco pensar que en caso de necesitarse, pudiera tener un llamado modo bestia como el del F-35. Aún sabemos muy poco de este caza, y con la tensión que actualmente tiene China con Taiwán, es muy probable que estemos sabiendo cada vez más de esta aeronave, que sin duda alguna es uno de los más poderosos y capaces de la actualidad. Pero antes de irnos, hagamos una pequeña comparación de lo que sabemos del J-20, del F-35 y del F-22. Para empezar, todos son monoplaza, pero se ha visto que existe una versión biplaza del J-20, que aún está en etapa de pruebas. Esto lo posicionaría como el primer avión biplaza de quinta generación del mundo, y podría otorgarle cierta ventaja. Si hablamos de velocidad, el J-20 se llevaría la medalla de oro, ya que según el gobierno chino es capaz de alcanzar Mach 2.55, algo que es puesto en duda. Seguido viene el F-22 con una velocidad crucero de Mach 1.8 y un límite nunca antes superado de 2.45. Por su parte está el F-35 con una velocidad de Mach 1.8. El techo de vuelo del J-20 vuelve a ocupar el primer puesto con 20.000 metros, seguido del F-22 con 19.812 y finalmente el F-35 con 18.288. En alcance y radio, el J-20 vuelve a superar al F-22 y el F-35, aunque claro, este se queda atrás en capacidades de armamento, pero vuelvo a insistir que lo que se sabe del J-20 es proporcionado por el gobierno chino y debe tomarse con cautela. Si vemos el número construido de J-20 supera por poco las 200 aeronaves. Por su lado, Estados Unidos entre el F-35 y el F-22 en la Fuerza Aérea ronda las 500 unidades,
Sin embargo, el ritmo de producción del J20 es mucho más alto que el del F-35 y el F-22. Pero por si fuera poco, actualmente China se encuentra desarrollando al caza de quinta generación Shenyang J-31, que por lo que parece y se puede especular, seguiría el mismo camino de polémicas y avance que el J-20. Pero quiero saber tu opinión. ¿Crees que China logre superar en cantidad y sobre todo calidad a Estados Unidos? ¿O crees que este caza no es tan bueno como se cree y en realidad se ha inflado para disuadir? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó mi contenido, dale a like y sígueme. Yo soy Pablo, y te deseo muy buenos días, tardes o noches.